suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola y bienvenidos a Revienta Reboon. Estamos en DCS Wall en un Spitfire. Y bueno, aunque este avión no está muy explotado en DCS, porque DCS no es un entorno muy de la Segunda Guerra Mundial, también hay aviones de la Segunda Guerra Mundial y es interesante hacer tutoriales sobre ellos, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar del Rampstar y bueno, del propio avión. Y lo primero que os quiero enseñar es algo que me gusta muchísimo, es el piernógrafo. Fijaos, mayúsculas K, me sale piernógrafo de siempre en todos los aviones. Y con abrir, cerrar corchete, pasamos de páginas. Pero me pasa también en la página de la pierna del piloto, ¿vale? Entonces mola mucho porque no hace falta ese piernógrafo grande, simplemente nos vamos con el tracking y leemos ahí y ya está, ¿vale? O sea, es bastante guay. Vamos a hacer lo que dice un poco el manual al principio, que nos pide que probemos las superficies alares, tal. También nos viene bien para comprobar que el JAS está bien conectado, así que vamos a levear para los lados. Vemos ahí los alerones, funcionan bien. Vamos a profundidad. Vale, se ve bien. Y ahora los pedales. Y ya vemos que la superficie también funciona perfectamente bien. Vamos a sacar los flaps. La tecla de flaps está aquí abajo. O sea, aquí arriba, perdón. Y fijaros, me voy a fijar en una pestañita que hay aquí. Entonces le doy flap fuera y veis cómo se abre. ¿Vale? Eso significa que los flaps están abajo. Ahí veis los flaps, pero estos flaps son solo para el aterrizaje, no para el despegue, ¿vale? Así que no los vamos a usar, siempre comprobar que funciona. Son neumáticamente, o sea, funcionan por energía neumática, unos acumuladores ahora pues de aire, básicamente, que nos van a ayudar a subirlos y a bajarlos. Cuando estamos en vuelo, la propia presión del aire de impacto va a subir los flaps. En este caso, que estamos en tierra, es la energía neumática la que los va a subir. Esa energía neumática, si ahora en tierra hacemos unos 30-40 ciclos, la gastamos. 40 no lo sé, pero casi 30 sí. Pero una vez que arranquemos el motor, se recupera. El propio motor pues genera el compresor para tener energía neumática y la recuperamos. Escuchar ahora cómo lo voy a subir. Lo subo y la pestañita que se guarda indicando que el flap está dentro. Y vemos que el flap evidentemente está dentro. Bueno, comprobamos la batería que esté en unos 15 voltios. Ahí está, perfecto, está aquí. Si tuviéramos sobre 12 voltios, llegando a esta línea de aquí abajo, esta línea de aquí más gruesa, no podríamos arrancar el avión, ¿vale? Entonces no conviene mucho demorar con luces activadas y demás. Por lo cual la radio lo vamos a dejar para después del arranque del avión. Vamos a activar las luces exteriores antes del arranque. Y las luces interiores de cabina yo las voy a activar para que veáis un poquito mejor, pero no hace falta, ¿vale? Para evitar consumir esos voltios. Os voy a explicar el arranque antes de activar nada. El arranque simplemente va a ser estas dos guardas, las voy a sacar para afuera, voy a pulsar esos dos botones y después, cuando yo escuche que haya funcionamiento de motor, voy a mover esta palanquita. El problema es que estos dos botones tenemos que usarlos con teclado, que son el botón suprimir y el botón inicio del teclado, ¿vale? Porque si yo le doy con el ratón, es una pulsación momentánea, tengo que dejar el clic pulsado. Y claro, no tengo tres ratones. Entonces tenemos las tres teclas, suprimir, inicio y la M, que es para esta palanca. Entonces lo puedes hacer por el teclado o lo puedes hacer, pues, teclado y ratón, pero el teclado hay que usarlo sí o sí. Evidentemente hay que hacer preparativos antes de eso, de esas guardas, así que las voy a cerrar. Y vamos a empezar con esos preparativos. Y para no demorarme mucho, por el tema de los voltios, ¿vale? Esto es un procedimiento un poco más rápido. Así que vamos antes de nada a comprobar que la cúpula nos cierra, ¿vale? Cierra y abre, perfecto, funciona bien. Y así nos podemos ir al aire tranquilamente. La batería siempre está conectada, o sea, todos los sistemas están apagados porque hay un botón que está en off, pero los podemos activar sin necesidad de motor. Por ejemplo, vamos allá a activar las luces exteriores, se activan aquí, ya están activadas, ahí tenemos las luces de punta de plano. Voy a activar luces interiores para que vosotros veáis un poquito mejor. Tenemos esta luz de aquí, que esta no me interesa ahora porque ilumina muy poquito. Y tenemos esta otra que ilumina todo esto, ¿vale? Hay una posición de off, después máxima intensidad y después regulamos la intensidad hasta el mínimo, ¿vale? Con lo cual siempre pasamos de off a máxima. Entonces ahora ya podéis ver mejor. Voy a hacer esta caperuza, la sacamos, doy una embolada, dos emboladas
3 emboladas. Según la temperatura, hace sol, hará unos 24 o 30 grados, entonces con 3 emboladas me viene bien. Con 20 emboladas son 5, eso lo podéis ver en el piernógrafo. Y con, por ejemplo, 7 emboladas para 10 grados y 12 para 0 grados. Cuanto más frío, más emboladas. Recordar que con mayúsculas P ponemos y quitamos al piloto. Entonces ya he dado mis 3 emboladas por la temperatura. Voy a mover la palanca de gases para adelante para que se mueva este interruptor que hay aquí, ¿vale? Esto lo puedo mover a mano o lo puedo mover con la palanca de gases. Da igual. Y eso nos va a activar pues esas indicaciones. La de falta de presión de combustible y la del tren abajo. Una vez que la palanca de gases lo ha movido, la echamos hacia atrás para que coincida, se vean las dos palancas, la de la mezcla y la de gases. Esto sería idle, pues un poquito para adelante. Ahí, esa es la postura. Las revoluciones las pongo al máximo, hacia adelante. Y ahora esta bomba de combustible la voy a dar unas 15 veces hasta que esta luz se apague. 4, 5, 6. Tienen que ser veces completas, ¿vale? No, si lo hacen muy rapidito así, también se llega. Lo importante es que se apague la luz, pero seguramente tengáis que darle más veces. Ya tenemos el sistema preparado, activamos las magnetos. Las magnetos nos van a ayudar a tener chispa continua. Abrimos las dos guardas y el fuel, el combustible, lo activamos también. ¿Ok? Ya tenemos el combustible principal y el resto de cosas está por defecto, lo que implica que está bien. Pues ahora vamos a dar al suprimir inicio, se van a empezar a mover las palas y en el momento que yo vea, escuche que haya algo de continua de combustión, yo voy a dar a la palanquita esta y ya se va a alimentar el solo. Pero antes de eso, voy a poner los frenos. Los frenos lo podemos hacer pulsando la tecla freno, que se hace aquí, ¿veis? Esta palanquita que se mueve. O la pinchamos y con el ratón la dejamos sin que tengamos que agarrar nosotros nada. Así si por lo que sea tengo la palanca de gases muy hacia adelante, el avión no se va. Bueno, si es muy hacia adelante puede cabecear. Así que cuidado, ¿vale? No hay que tener la palanca de gases muy hacia adelante. Así que no me voy a enrollar más, que los voltios todavía no están bajando mucho, pero ahora van a bajar cuando arranque. Entonces le doy a los dos botones, a la tecla suprimir y a la tecla de inicio, ¿vale? Encima de los cursores, insertar, inicio, siguiente página, página anterior, fin, suprimir, ¿vale? Esas dos, la de suprimir y la de inicio, o home and end. Entonces le doy y vamos a por ello. Vale, ya está, la suelto y me llevo la palanca atrás porque estaba un poquito hacia adelante. ¿Vale? Perfecto. Ya puedo cerrar estas guardas. Esta caperuza la cierro también para no poder darle más emboladas. Y ahora pues ya puedo activar la radio. Activo la radio, el canal que sea de torre, no da igual. Y ahora tenemos que esperar a que la temperatura, comprobamos que la presión de aceite sea más de 15 y la temperatura del aceite menos de 60. Y vamos a poner unas revoluciones de unas 1200, 1500 para calentar el motor. Vale, ahí está. Voy a cerrar la cabina ya. La verdad que aísla demasiado esta cabina. Yo creo que es un poco falso. Vale, pues ahora podríamos seguir el altímetro. Lo podemos configurar para que nos dé 0 pies y comprobar. Aquí se configura. Ahí, 0 pies. Y ya está. Y ahora vamos a ir viendo cómo la temperatura va a ir subiendo hasta unos 40 grados más o menos es la temperatura de funcionamiento. ¿Vale? Voy a darle un poquito más de potencia. Pues tiene 1200. Ahí. Vale, ahí. Es muy sensible, hay que tener bien regulado esto. Fijaros que yo tengo el freno de estacionamiento pulsado. Y el freno de estacionamiento lo tenemos aquí. Brakes. Aquí hay que tener una presión de unos 300. ¿Vale? O sea, lo que es la aguja arriba del todo. A ver, ahí que no se me quiere enfocar. Ahí. ¿Vale? Cuando, o sea, por defecto tenemos que tener esa presión de aire, que también es presión de aire de 300. Y ahora tenemos estos frenos diferenciales, que son nuestros pedales. Que eso ya lo explicaremos cuando hagamos taxi. Pero según pise un pedal a otro, la presión de freno se va a ir a una rueda u otra y nos va a permitir hacer taxi. ¿Vale? Aquí no hay una rueda que se mueva, somos un patinete trasero y dos ruedas del tren principal que van delante que se van frenando, simple y llanamente. Vamos a activar la mira,
¿vale? Ahí vemos que no funciona la mira. En DCS no está implementado, pero es un dato muy curioso que... ay, qué mal va. Que aquí, si os fijáis estos son bombillas de recambio. Tenemos 3 bombillas de repuesto, por si acaso se nos fundiese la bombilla de la mira, poder cambiarla. La cogeríamos de aquí, la soltaríamos, cogeríamos una de estas, la enrojaríamos. O sea, tenemos 3 repuestos para funcionar. O sea, es bastante curioso, ¿no? El dato este. Bueno, la temperatura más o menos ya está en 40. Ahí podéis ver. La presión de aceite pues está bien. Vale. Aquí el boss, pues con que estemos haciendo un boss de menos... Aquí pone 4 secas, pero me gusta decir menos 4 porque está para la izquierda, aunque no haya un menos. Pues con ese boss nos da suficiente para hacer taxi. Ya estaría hecho el Ramp Star. Si hiciera mucho sol y quisiéramos sacar la cubierta esta, pues la podríamos sacar, pero no habría necesidad. Podríamos configurar también ya el rango de la mira para más o menos a nuestro gusto, aprovechando que se estuviese calentando el motor, ¿vale? Pero eso evidentemente es ya a vuestro gusto y disposición. El oxígeno, o sea, este avión tiene oxígeno. No lo vamos a usar, o sea, sí podríamos hacer una prueba. El piloto real llegaría, abriría el oxígeno, comprobaría que tiene presión, respiraría un poco, tal. Vale, pues lo cerraríamos. Lo vamos a activar cuando, al menos una vez que iniciemos el despegue o cuando nos haga falta, ¿vale? Porque se gasta, entre comillas, bastante rápido. No me lo he llegado a gastar entero, pero yo creo que tenemos unos 40 minutos, 40-50 minutos de autonomía de oxígeno en DCS. Os voy a decir una hora por redondear, por eso os digo, no uséis el oxígeno hasta que no hayáis despegado y empecéis a ganar altura. O sea, si estáis por debajo de 5.000 pies no lo uséis, porque llegando a 10.000 pies lo mismo os podéis pensar ya en usarlo, no haría falta, pero bueno, podéis usarlo. Por si acaso ya os metéis maniobras y si llegáis al combate, un momento que decís, hostia, vamos a empezar el dogfight. O sea, metéis oxígeno, ahí sí es importante el oxígeno. Por si acaso, más que otra cosa. Entonces, bueno, ojo, vamos a comentar las luces. Ahí veis que tenemos luces en las puntas del plano, pero también hay una luz superior y una luz inferior. Esas luces inferiores están aquí, este interruptor de aquí. Quedaros con la regla mnemotécnica de que hacia adentro es Morse, en la posición que están ahora, en plan rata o conejo, lo que quieras, es off, y hacia abajo o hacia afuera es encendido. Entonces, ahora que está hacia abajo y las dos están hacia abajo, están encendidas, ¿vale? Si os fijáis, encima del escudo 01, escudo 0, hay una luz blanca detrás de la antena, de la cabina del piloto, y debajo hay otra luz, ¿vale? Esas luces las podemos dejar así encendidas, o si lo ponemos en modo Morse, que serían todos los botones hacia arriba, cada vez que pulsemos esto, esas luces se van a encender mientras lo tengamos pulsado. Ahora mismo están apagadas, veis que están apagadas. En el momento que yo lo pulsara, me sirve para dar destellos de luces y por Morse me comunicaría con gente en tierra, con la torre, si estoy en rango visual, con mi Whitman, sin necesidad de usar la radio, ¿vale? Podríamos usarlo como sistema Morse y decirnos, pues bueno, pues si hacemos Morse de tal, es que ya pases a esta formación, ¿vale? Simplemente tenemos que estar atentos. Con lo cual, si sabes que tu Whitman está volando un poquito más abajo de tú, bueno, el Morse lo puedes llevar en las dos, arriba y abajo, entonces da igual, lo va a ver siempre. Y la de arriba la puedes... Eso ya, o sea, a gusto, ¿no? En principio yo, por gastar, las pondría ahora mismo, si es de noche, lo pondría todo encendido. Ahora que es de día, pues daría un poco igual, pero de noche lo pondría todo encendido. Y eso es todo. Se me ha olvidado con las tonterías el filtro del carburador, ¿vale? Así que fallo mío. Si os habéis quedado hasta el final para ver el vídeo, lo sabréis. Si no, no lo sabréis nunca. Esta palanca de aquí, que habéis visto aquí, es la de filtro de aire. Esto lo que hace es al carburador protegerlo, poniéndole un filtro de aire, evidentemente, para que no se absorba partículas de tierra o demás. Ahora mismo estamos en un campo asfaltado, que está bien, entonces no se va a comer polvo, pero si este avión está diseñado para operar en cualquier terreno, en pistas de tierra. Entonces en pistas de tierra
el movimiento de la hélice levanta un polvo de la hostia. Entonces, con ese filtro se le protege más al motor de que no le entren partículas. Vamos a usar siempre ese filtro para hacer el arranque, para hacer el taxi, para hacer el despegue y para hacer el aterrizaje. O sea, cualquier operación que tenga que ver el avión va a estar o está en tierra, se usa. Una vez que estemos volando, lo quitamos. Y así le entra el máximo aire posible al carburador. ¿Vale? Perdón por haberlo explicado en orden no adecuado. Esto tendría que ir justo antes de hacer el starter y el... O sea, cuando pulsamos los dos botoncitos la bomba de combustible que está a la derecha, la bobina de arranque, perdón, y activar el starter. O sea, cuando pulsamos los dos botones, ese filtro ya tendría que estar puesto, ¿vale? Porque es cuando vamos a arrancar el motor. Así que me disculpa por el orden. Y ya estaríamos en el arranque perfectamente. Tenemos las temperaturas, ¿veis? 60 grados, perfecto, está en verde. Tenemos de 40 a 60, está bien. Y bueno, yo ahora simplemente, ya lo veremos en el siguiente vídeo, pero quitando los frenos ya iniciaríamos el taxi. Apenas tendríamos que jugar con, o podríamos jugar con las revoluciones. ¿Ves que ahí bajan? Yo por mi palanca de gases, ahí es una zona muy delicada que sube mucho o pega saltos. A mí me gusta jugar más con las revoluciones, porque así la dejo quieta y no la muevo. Y ya simplemente con la palanca de las revoluciones, pues me doy más revoluciones y ya el avión se va hacia adelante. Y con eso aceleraría, ¿vale? Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente tutorial. Así que si os ha gustado, darle a like, suscribiros. Y tendremos más videotutoriales del Spitfire. Y aunque no es uno de los aviones que más me guste, porque no es a reacción, no es moderno, no hay aviónica, vamos a darle ese amor, ese cariño que necesita y vamos a hacer que toda la comunidad hispana, pues bueno, tenga sus tutoriales en castellano del Spitfire. Así que un saludo, ser felices, chao, chao. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.